Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Trabajo realizado para la materia de bioprospección, fase 4, modelos celulares, para la especialización en biotecnología agroambiental. Presentado por Zaida Juliet Polanco Falla, Harold Sandoval y Mabel Hernández. A continuación describiremos las características más relevantes del modelo biológico seleccionado. Con el grupo hemos seleccionado el modelo biológico que es la espirulina. ¿Y por qué seleccionamos este organismo? Por dos razones fundamentales. La primera, porque es un organismo de fácil reproducción y crece en condiciones ambientales adversas. Y segundo, por ser un organismo que presenta grandes concentraciones de proteínas, macro y micronutrientes esenciales para la vida, convirtiéndose pues en una alternativa de alimentación tanto para el hombre, los animales y las plantas. Lo que le da un plus, ¿no? para ser un organismo de valor económico para procesos de bioprospección. Además, también es utilizado para la bioremediación de aguas residuales, para la descontaminación de aguas residuales. Bueno, continuando con lo planteado en lo que en la guía, describiremos los aspectos más relevantes de la especie. ¿A qué dominio biológico pertenece el organismo? Al revisar la posición taxonómica de la espirulina, encontramos que el dominio biológico al que pertenece corresponde a las cianobacterias, que corresponden a una forma espiralada y septada. Los diversos nombres científicos asignados a esta especie han sido por falta de comunicación entre los autores y por el desconocimiento del código de nomenclatura binomial. Las cianobacterias, conocidas también como algas verdes azules, son organismos procarióticos y fotosintéticos muy antiguas y que aparecieron hace más de 2.700 billones de años. Una de las características de las cianobacterias es la plasticidad que presentan frente a los diferentes medios ecológicos en que se desarrollan. Esto ha traído gran confusión en la determinación de la especie y del género. Es decir, un mismo organismo adquiere diferentes formas según el medio en que vive. Por tal razón, en los documentos consultados, la espirulina también se le encuentra como antrospira, pero se refieren al mismo organismo. Eh, las cianobacterias, al igual que la mayoría de las algas, son importantes dentro de la economía de los cuerpos de agua dulce como alimento básico dentro de la cadena trófica, como fijadoras de nitrógeno atmosférico y algunas de ellas, como la espirulina, que puede convertirse en un recurso alimentario para el hombre, para los animales y para las plantas por sus altos contenidos de proteínas, macro y micronutrientes. ¿Cuál es la estructura del organismo? Bueno, cuando hablamos de la estructura de este organismo, como el resto de las especies eh, que pertenecen a las cianófitas o cianobacterias, son cianobacterias filamentosas, no diferenciadas, multicelulares, cuyas células cilíndricas presentan un ancho de 3 a 12 micras en especies pequeñas y más de 16 micras en especies más grandes. Sus tricomas tienen un patrón de arreglo en forma de hélice abierta y llegan a medir entre los 100 a los 200 micras o llegan algunas también hasta las 500 micras. La inclinación de una vuelta de la hélice generalmente varía entre 10 a 700 micras y un diámetro de 10 a 100 micras. Estas dos últimas características dependen en gran medida en las condiciones ambientales y de crecimiento.
Bueno, las células de la espirulina, al igual que de las otras cianobacterias, poseen una membrana plasmática rodeada por una pared celular multiestratificada gram negativa, caracterizada por tener una fila de poros alrededor del tricoma. Además, estas se encuentran separadas por septos que son visibles al microscopio de luz. La pared está envuelta en una cápsula o vaina compuesta de polisacáridos. Como se mencionó anteriormente, estas cianobacterias crecen en ambientes hostiles, ¿no? Necesitan un pH que oscile entre 8.5 y 10,5, que tiene que ser condiciones alcalinas, con temperaturas medias que van de los 25 grados a los 35 grados centígrados, y también se acondiciona a temperaturas bajas hasta los 18 grados centígrados. La espirulina se divide cada 7 horas, y en condiciones ideales puede generar hasta 15.000 kilogramos por hectárea anuales de material seco. Como se mencionó también anteriormente, la espirulina o el valor de la espirulina radica principalmente en la gran variedad de macro y micronutrientes que contiene. Tercer punto. Para fortalecer más del tema, hablaremos que la espirulina sabemos que es del dominio cianobacterias. Las cianobacterias son microorganismos procarióticas negativos que tienen la capacidad de sintetizar carbono orgánico a partir de carbono inorgánico, utilizando la energía lumínica, proceso conocido como fotosíntesis oxigénica. Las cianobacterias, al igual que otros organismos fotosintéticos, pueden adaptarse a la intensidad y tipo de luz del medio, regulando los complejos de pigmentos, los centros de reacción fotoquímica y las enzimas de fijación de dióxido de carbono para poder optimizar la absorción y la utilización de la energía lumínica, procesos conocidos como adaptación cromática. Como podemos ver morfológicamente de la espirulina, su forma por lo general es en helicoidal. En ocasiones, dependiendo de las condiciones, va tomando su forma. Las dimensiones celulares dependen del enrollamiento celular y del largo que puede llegar a ser los filamentos. Estas dimensiones varían según la especie. Regularmente los filamentos son solitarios y flotan libremente. Las condiciones ambientales del crecimiento también influirán en su tipo de configuración, pero siempre permanecerán en esta forma constante. En la estructura, la organización estructural procariótica, esta está conformada general por dos partes. Una que es la citoplasmática y la otra que es la nucleoplasma. La citoplasmática, coloreada por diversos pigmentos, de ahí que se conozca como cromatoplasma, y la otra central, llamada nucleoplasma. Dentro de las estructuras que lo conforman están las cápsulas, la pared celular, la pluriestratificada, la cromatoplasma, con sus sistemas fotosintéticos de tiroides, y también tenemos las ribosomas, también tenemos la fibrilla de ADN y numerosas inclusiones. Pero entonces quiero aclarar que es importante que la forma helicoidal de la espirulina predomina en cultivos líquidos, en los cuales se
contorsionan para dar vueltas en espiral sobre su eje. Estos cambios son debido a la hidratación o deshidratación progresiva de oligopéptidos en la capa de peptidoglicano. En la pared de la célula de la espirulina está conformada por unas unidades estructurales conocidas como L1, L2 y L3 y L4. En la L1 viene la beta 1,2, que es glucano, un polisacárido no muy digerible por los seres humanos, y en la capa L2 aporta algo de rigidez por contener peptidoglicano. Este periodo de esta espirulina se puede resumir en 3 etapas. En fragmentos tricomas, en la creación de células de hormogonio y proceso de maduración, y en el momento de alargamiento del tricoma. También hay que tener presente una compleja composición bioquímica basada en proteínas, lípidos, carbohidratos, pigmentos, minerales, vitaminas, entre otros, compuestos considerados de alto valor nutricional y con potencia biotecnológica y en consecuencia relevantes para la industria farmacéutica, medicinal y agrícola. Como habíamos mencionado, la espirulina es una cianobacteria que ha ganado un gran interés en la comunidad científica por su contenido proteico. Está entre un 50 a un 70%. También en su contenido de carbohidratos, que está entre casi un 15 a un 25%, y de ácidos grasos esenciales un 18%, minerales, vitaminas, pigmentos, pigmentos fotosintéticos como la clorofila A, los carotenoides y polisacáridos. Por su característica de composición bioquímica se utiliza como suplemento alimenticio para animales y humanos, como colorante en las industrias farmacéuticas, domésticas y alimentadas, entre otras. Además de poseer actividades antimicrobianas, antioxidantes y inmunosupresoras. Desde el punto de vista cualitativo, las proteínas de la espirulina contienen todos los aminoácidos indispensables que representan el 47% del peso total de las mismas. Entre estos, lo que se encuentran en concentraciones menores son azufrados, la metionina, como se pueden observar, la cisteína, que de todas formas están presentes en un 80%, en un más o menos valor referenciado en la parte de la cisteína. El complejo espectro de aminoácidos indica que el valor biológico de la proteína de la espirulina es muy alto, ¿sí? Como se puede ver, que está entre 50 a 70%, y que el óptimo podría alcanzarse por complementación con una buena fuente de aminoácidos azufrados, eventualmente de lisina, histidina, cereales, cereales como el arroz, el trigo, ¿sí? Y para la parte del metabolismo se requiere que estos son organismos fotótrofos o fotoautótrofos, que son quienes tienen la capacidad de tomar fotones de la luz del sol como fuente de energía.
Y cuando es aeróbico, los organismos que pueden vivir o desarrollarse en presencia de oxígeno diatómico. Entonces, es importante crear todo ese tema. Quiero fortalecer acá que esas condiciones de nutrición y metabolismo que generan es de una rica bondad nutricional y su habilidad para crecer en condiciones adversas. La espirulina tiene un enorme potencial de ser una fuente alimenticia. Provee vitaminas, muchos minerales, aminoácidos esenciales, carbohidratos y enzimas. Es al menos el 60% o el 70% de proteína vegetal, la cual es predigerida por ese alto ayuda para digerir. Es más elevada en proteína que en otros alimentos. Y su sobresaliente perfil nutricional también incluye los ácidos de grasas esenciales, como los lípidos, ácidos nucleicos, RNA y DNA, vitamina B, compuestas vitaminas C y E, que genera ayuda y fortalece las proteínas que se conocen como un inhibidora para ayudar al cuerpo del ser humano como animal. Continuamos con la compañera. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a características propias de este organismo, pues que lo hacen de gran importancia en lo que tiene que ver con biotecnología, es que son capaces de realizar su fotosíntesis tal y como la realizan las plantas y las algas. Tienen la capacidad de utilizar como el oxígeno y la luz ambiental para transformarlos en energía que emplearán para su desarrollo. Son microorganismos cosmopolitas, ya pues que se encuentran en los polos o en los trópicos, de los océanos a los desiertos, donde muy a menudo son los únicos seres vivos. Varios estudios demuestran como la gran importancia que tiene ese microorganismo en la biotecnología. Tiene varias aplicaciones en lo que tiene que ver con la industria, ya que poseen un enorme potencial para su uso en diferentes aplicaciones. En la actualidad tiene una gran importancia, ya que se cultiva a gran escala para lo que tiene que ver con la alimentación humana y animal por su alto contenido nutricional. En lo que tiene que ver con el medio ambiente, se dice que son de gran importancia para lo que tiene que ver para contrarrestar las emisiones de dióxido de carbono y para el tratamiento de aguas residuales, lo que es la descontaminación. También para la producción sostenible de biocombustibles. La espirulina es importante por las interacciones que tiene con otros organismos, principalmente los humanos, los animales y las plantas. Con los humanos dicen que es una fuente de vitaminas, de proteínas, de un alto valor biológico, lo que tiene que ver con lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos. En cuanto a los animales, también les brinda aminoácidos, que son esenciales, vitaminas, minerales y lo que tiene que ver con antioxidantes. A las plantas se dice que son principal fuente o la biomasa de la espirulina para utilizarlos con lo que tiene que ver con fertilización, ya que brindan las principales fuentes de macro micronutrientes. En cuanto a los estudios relevantes de los últimos años con este organismo, tenemos que una de las problemáticas que más como que ha venido como afectando el medio ambiente es la creciente contaminación de aguas residuales, ya que tiene un efecto negativo tanto como en fuentes hídricas como en el suelo, y esto va en aumento
como resultado de la explotación en el volumen de derrames residuales. Aquí encontramos un proyecto que se realizó aquí en Colombia, que es la bioremediación con microalgas Spirulina maxima, Spirulina platensis y Chlorella vulgaris, como una alternativa para tratar los problemas de eutrofización de la laguna de Ubaque, Colombia. En lo que, digamos, se concluyó que la bioremediación con estas microalgas es una alternativa muy efectiva para remover aquellos nutrientes contaminantes como nitratos, óxidos de nitrógeno y fosfato de la laguna de Ubaque. En cuanto a esta investigación, se obtuvo que la cepa más apta para la aplicación de este proyecto fue la Chlorella vulgaris. Dice que demostró una mayor capacidad de adaptación a las condiciones de la laguna y presentó una remoción superior de los nutrientes, pero eso no quiere decir que las demás especies no hayan sido de gran utilidad. Ellas también lo hicieron, pero en una menor proporción. Bueno, encontramos también una investigación que nos indica como la importancia que tiene la espirulina en la biotecnología, es la obtención de biofertilizante a partir de un cultivo de espirulina en aguas residuales domésticas provenientes del campamento de la estación de bombeo de Campos Rubiales. Entonces, esta investigación nos dice que efectivamente el cultivo de espirulina puede ser utilizado como biofertilizante, ya que tiene una gran cantidad de macronutrientes, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio. Tiene también vitaminas, aminoácidos que lo hacen como de gran importancia para lo que tiene que ver con fertilización. Es muy importante determinar la dosis adecuada de este biofertilizante, ya que esto depende mucho del tipo de cultivo con el que vayamos a trabajar o con el que se vaya a trabajar. Es con peces ornamentales. Se dice que esos peces pueden utilizarse como una fuente de ingresos, y uno de los aspectos a tener en cuenta es su color y belleza. Si el color es más brillante, mayor valor será el valor de los peces. Este artículo nos habla sobre la adición de harina de diferentes algas, espirulina, alimentos artificiales, sobre la calidad de color y crecimiento de peces koi, ciprinos carpio, koi. Entonces, la espirulina lo que tiene son altos contenidos de carotenoides y proteínas, lo que nos ayuda a darle un aumento en la intensidad de color y crecimiento a estos pececitos ornamentales. ¿Qué se dijo? Digamos que a raíz de esa investigación se dice que efectivamente la adición del 1% de harina de espirulina en dietas de carpas koi ayuda a mejorar la coloración de los peces, y que la adición de esta harina en una concentración del 5% ayuda como al aumento significativo del crecimiento de los pececitos. Aquí tenemos las referencias bibliográficas consultadas. Muchísimas gracias.